El panel direccionable Draco JBE-P2L1 está destinado a pequeñas y medianas instalaciones. El panel viene provisto de un lazo ampliable a 2 con una capacidad total de 400 dispositivos mixtos. Dispone de dos salidas de 24 voltios de 2 amperios cada una, con lo que esto evita el tener que instalar una fuente de alimentación externa. También dispone de dos salidas libres de tensión, una para reportar avería y otra para reportar alarma. La cabina principal es capaz de albergar dos baterías de hasta 12 amperios. El panel Draco está provisto de un puerto USB para descargar y cargar programaciones, guardar históricos de eventos, cambio de idiomas y fondo de pantalla. El panel Draco es totalmente programable desde el propio panel sin necesidad de software externo, que también está disponible. En la cabina del panel Draco existen diferentes troquelados para el acceso con tubería de hasta 20 milímetros. La amplia cabina te permite acceder a los diferentes bloques de terminales para realizar su conexionado. Está disponible, si el cliente lo solicita, incorporar una cabina con impresora como accesorio para imprimir el histórico de eventos. En caso de que sea necesario, también hay disponible una cabina extra con mayor capacidad para albergar dos baterías de 17 amperios. Esta imagen muestra una conexión de los dispositivos en bucle o tipo A. La conexión del bus en los dispositivos no tiene polaridad, por lo que esto facilita el trabajo al instalar y evita fallos de conexionado. Las sirenas de lazo requieren de alimentación externa de 24 voltios. Esta alimentación es proporcionada desde el propio panel. Se recomienda utilizar un cable par trenzado de 2 por 1,5 sin apantallar y de una longitud de hasta 2 kilómetros. En esta otra imagen mostramos una conexión de dispositivos en ramal o tipo B. Este tipo de conexión está pensada para adaptar instalaciones antiguas realizadas con sistemas convencionales sin retorno al panel. La limitación de realizar una conexión en ramal o tipo B es que solo se podrán conectar un máximo de 32 dispositivos por cada una de las salidas, con un total de 128 dispositivos. Como pasaba en el anterior caso, el bus en los dispositivos no tiene polaridad, por lo que esto facilita el trabajo al instalar y evita fallos de conexionado. Las sirenas de lazo requieren de alimentación externa de 24 voltios. Esta alimentación es proporcionada desde el propio panel. Se recomienda utilizar un cable par trenzado de 2 por 1,5 sin apantallar y una longitud de hasta 2 kilómetros. En la parte superior de esta imagen podemos observar la tarjeta de expansión del lazo 2. En la parte inferior vemos los bloques de terminales donde se conectará cableado. De izquierda a derecha veremos dos relés libres de tensión para reportar fallo y avería. Seguidamente tendremos dos salidas de 24 voltios de 2 amperios cada una para la alimentación de las sirenas y módulos del lazo. Al lado tendremos el terminal para conectar los dispositivos del lazo 1 y en la parte derecha el terminal para los dispositivos del lazo 2. El panel Draco dispone de una amplia pantalla LCD de 7 pulgadas. Existe la posibilidad de poder insertar el logotipo de la empresa en la pantalla. La navegación es sencilla e intuitiva, la cual te permite realizar una programación completa desde el propio panel sin necesidad de un PC. No obstante, disponemos de un software para la programación en un entorno web
en el cual se podrá realizar una programación completa y luego cargarla en el panel mediante un dispositivo USB. El panel dispone de métodos paso a paso para realizar una primera instalación o mantenimiento de los dispositivos. Para más vídeos pueden acceder a nuestro canal de YouTube o visitar nuestra página web www.jaybird.eu.com.